Buenas noches. Bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de la empresa Trexa. En esta oportunidad nos acompaña como expositora Pierina Rodríguez. El tema de la ponencia es Human Centered Design en Tecnología HR. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido. De ser posible, vea el webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección de preguntas y respuestas. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y Contenidos de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Pierina. Hola, buenas noches. Ya estamos proyectando la pantalla. Muchas gracias por la puntualidad. Empezamos. Yo soy Pierina Rodríguez, trabajo en Trexa, que es un ecosistema digital de plataformas de gestión humana. Desarrollamos tecnología para gestionar el talento dentro de las organizaciones. Les dejo también mis datos de contacto. Y empezamos. Hoy día vamos a conversar sobre Human Centered Design o diseño centrado en las personas o Design Thinking para tecnología en gestión humana. Cómo desarrollar tecnología para nuestros colaboradores para potenciar el talento desde una mirada o una perspectiva de Human Centered Design. Empezamos primero rápidamente con qué es el diseño centrado en las personas. Es una metodología en la que partimos de las necesidades de nuestros usuarios. Acá tengo un poco del procedimiento. Empezamos siempre pensando en el problema. No empezamos pensando en la solución, que es algo que ya escuchamos bastante hoy en día. No hay que enamorarnos del producto, no hay que enamorarnos de la solución, sino del problema. Entonces siempre empezamos pensando en qué es lo que necesita nuestro usuario, qué problema tiene nuestro usuario. En nuestro caso, nuestros colaboradores. Empezamos con eso, pasamos a empatizar mediante investigación cualitativa, cuantitativa, shadowing, focus groups, entrevistas, cualquier tipo de técnica para empatizar con la necesidad de nuestros usuarios. Y posteriormente pasamos a analizar la información. Luego vamos a ver con detenimiento cada etapa con un ejemplo de una plataforma desarrollada por nosotros. Terminamos de definir bien el problema, empezamos con la ideación, ahí se empieza a abrir el diamante porque en ideación empezamos a soltar todas las ideas que se nos ocurren, no importa que parezcan complejas, que parezcan irreales, todo en esta etapa es bienvenido, y luego terminamos prototipando y testeando nuestra solución, y luego empezamos de nuevo porque los productos, las soluciones que tengamos nunca van a quedar estáticas en el tiempo, sino que hay que seguir prototipando y testeando, y nos seguimos acomodando a las nuevas realidades y a las nuevas expectativas que puedan tener nuestros usuarios. ¿Qué implica el diseño centrado en las personas? Por un lado, trabajar de manera iterativa para evaluar y validar nuestras hipótesis de diseño, que es lo que decía hace un rato. No desarrollamos una solución y nos quedamos ahí, sino que la seguimos iterando. Seguimos adaptándonos al contexto, adaptándonos a las personas en el tiempo, en sus distintas realidades, en los distintos contextos. Y siempre involucramos a las personas a lo largo del proceso de desarrollo del producto. No es que tomamos la opinión de nuestros usuarios al inicio, cuando estamos definiendo el problema o cuando estamos empatizando, sino que seguimos contando con su participación, con su punto de vista en las distintas etapas. En la final es un momento importante cuando prototipamos y testeamos que siempre pueda pasar por un testing con nuestros usuarios reales para seguir iterando. Entonces vamos a empezar con un ejemplo, de hecho es un ejemplo concreto de una plataforma que nosotros desarrollamos hace algunos años y que venimos iterando en el tiempo. Nos hemos tenido además que adaptar a distintos contextos, como lo fue la pandemia o el inicio de la pandemia. El problema que tenemos es que las organizaciones quieren que sus colaboradores mejoren su desempeño, y por el otro lado tenemos a líderes que quieren ayudar a sus colaboradores a mejorar su desempeño, pero no saben cómo. Tenemos la evaluación de desempeño que hoy en día muchísimas empresas realizan, pero la medición como tal no mejora necesariamente el desempeño. Sí, nos puede dar luces de nuestras áreas de mejora, nos puede ayudar a potenciarlo, pero necesitamos otro tipo de herramientas que nos ayuden a potenciar el desempeño de los colaboradores. Entonces, a partir de ese problema detectado, empezamos a empatizar. Acá tengo algunos datos de algunas investigaciones que hicimos en el 2020, cuando empezaba la pandemia. Tenemos un par de investigaciones ese año para conocer cuál era la realidad de los colaboradores y de las empresas que
qué cambios estaban suscitando a raíz de la pandemia, trabajamos un poco de emociones, de coordinaciones dentro del trabajo, y acá tengo algunos datos. El primero, ¿en qué modalidad estaban trabajando? El 85% en ese momento, en el 2020, estaba trabajando en remoto. Hoy en día el contexto ha cambiado un poco porque ya tenemos empresas que han regresado a la presencialidad o a una modalidad de trabajo híbrida. Antes de la pandemia realizabas trabajo remoto, pero nosotros era muy importante esta pregunta porque nos daba luces de si las personas estaban preparadas para el trabajo remoto, si es que ya tenían experiencia realizando un trabajo remoto, o si era un contexto nuevo al que se iban a tener que adaptar. En ese momento, 48% no realizaba trabajo remoto antes de la pandemia, 44% realizaba algunas veces y 8% lo hacía siempre, que es la menor cantidad de personas. La mayoría, o el porcentaje más grande, es de personas que no habían trabajado remoto antes de la pandemia, incluyéndome en ese momento. Tu empresa te ha brindado herramientas digitales para realizar bien tu trabajo. 80% nos dijo que sí, 20% nos dijo que no. Eso también nos daba luces acerca del manejo de herramientas digitales, si es que ya en las empresas estaban adquiriendo herramientas para el trabajo, para coordinaciones, comunicación interna o para otros objetivos. Y también preguntamos por herramientas digitales que les permitieran mantenerse conectados en el trabajo. 86% sí, 14% no. De nuevo, ya estábamos entendiendo que los colaboradores estaban en contacto con la tecnología, que la utilizaban, quizás no estaban lo suficientemente capacitados, pero ya tenían buen contacto con la tecnología. Y las empresas estaban brindando las facilidades para continuar con el trabajo remoto haciendo uso de estas herramientas. Siguiente pregunta, ¿te parece importante recibir retroalimentación constante en este contexto de trabajo remoto? Acá empezamos a encontrar datos interesantes que nos empezaron a llevar en este problema que teníamos sobre el desempeño a orientarnos hacia el feedback. 62% de personas estaban totalmente de acuerdo con que necesitaban recibir retroalimentación constante. Acá hacemos una distinción entre lo que es retroalimentación constante en el momento, es decir, hago algo digno de felicitar, me felicitan, hago algo que se puede mejorar, me dan feedback constructivo, versus lo que normalmente vemos en las empresas, que es feedback cada 6 meses, una vez al año, normalmente luego de la evaluación de desempeño. Terminamos la evaluación, nos juntamos jefe colaborador en una reunión, antes presencial, durante la pandemia virtual posiblemente, para revisar los resultados y decir, bueno, estos son los aspectos de mejora, qué podemos hacer un plan o una estrategia para mejorar estos aspectos por mejorar. Entonces, acá nos empezamos a dar cuenta de que los colaboradores necesitan feedback constante del día a día, que es, además, desde la psicología sabemos, yo soy psicóloga, que el feedback o el reconocimiento o los refuerzos en el momento son muchísimo más efectivos. Y además sabemos que uno después de 6 meses empezamos a pensar en el último mes, en las últimas semanas, y dejamos de lado mucho del trabajo que vienen haciendo las personas en el tiempo en el que no hemos dado feedback. ¿Cuál es la realidad que encontramos? De que solo el 14% recibía feedback siempre, del lado de su jefe inmediato, 35% frecuentemente. Pero esta cifra sí nos sorprendió un poco, solo el 14% recibe feedback on time, en el momento. Cuando hay una acción buena, la felicitan, cuando hay algo por mejorar, lo dicen. Entonces, acá empezamos a dar cuenta de que necesitamos facilitar, empoderar a líderes, empoderar a colaboradores para dar retroalimentación. Y para hacer una investigación utilizando Human Centered Design, muchas veces tenemos que buscar usuarios extremos, que no son los usuarios típicos, el colaborador promedio, por dar un ejemplo, sino usuarios un poco más que estén en los extremos de la norma. Entonces acá tengo algunos ejemplos. Esto no implica que no podamos hacer investigación con nuestros usuarios típicos, pero una investigación cualitativa rica es aquella que cuenta con usuarios extremos, que son casos atípicos, porque nos pueden dar información muy interesante. El usuario 1 que tenemos es el jefe que solo da feedback una vez al año luego de la evaluación de desempeño y solo resalta lo que se puede mejorar. Ese es el líder que solamente se junta contigo porque recursos humanos lo obliga a hacerlo después de la evaluación de desempeño y que encima se pasa 30 minutos diciéndote todo lo que tienes que mejorar y no da feedback acerca de aquello que estás haciendo hoy. Nuestro segundo usuario extremo
Es el jefe que siempre pide reuniones virtuales o presenciales para darle feedback a su colaborador. 7 veces al mes es lo que calculamos. No es el jefe que siempre te está citando porque te quiere dar feedback. El usuario número 3 es el colaborador que quiere darle feedback a sus pares y a su líder, pero no tiene la confianza para hacerlo o no encuentra el tiempo. De estos tenemos realmente un montón de personas. Personas que dicen, bueno, me gustaría decirle a mi jefe que puede mejorar en, por ejemplo, la comunicación que tiene con el equipo, pero que no lo hacen porque no sienten que tiene la suficiente confianza, puede haber un tema de vergüenza, puede haber un tema de quizá no se lo tome bien mi jefe. Entonces, ese es un usuario bastante común, pero es un perfil atípico, digamos, un caso extremo. Y por último tenemos al usuario 4, que es el colaborador que siempre le pide feedback a su líder, que siempre le está preguntando cómo me está yendo en el trabajo, por favor me gustaría feedback sobre este informe que hice, sobre esta campaña, pero no lo recibe porque el líder no tiene tiempo para tener una reunión. Ya tenemos, estos son 4 ejemplos, hay miles de potenciales ejemplos que podríamos utilizar, y siempre es interesante para la investigación cualitativa hacer entrevistas en profundidad. Cuando tenemos o terminamos nuestra empatización, nuestra investigación, que siempre se puede seguir investigando, complementando resultados, profundizando un poco más, pasamos a la fase del análisis. Acá tengo algunas herramientas que podemos utilizar para el análisis. Una que me gusta un montón para las entrevistas, también puede ser para focus group, pero me parece un poco más interesante quizá para las entrevistas, es segmentar la información cualitativa en 3 columnas. La primera es highlights, esas cosas que se nos quedan en la cabeza, que nos parecen muy interesantes, que las queremos seguir trabajando, queremos profundizar más, entender más. La segunda son las preguntas, ¿con qué cosas nos quedamos? ¿Qué cosas podemos preguntarle a un siguiente entrevistado? ¿Qué cosas nos preguntamos a nosotros para el desarrollo del producto? Y por último, las ideas que vayan saliendo de estas entrevistas. Normalmente cuando hacemos estas entrevistas, las terminamos y empezamos a bajar la información en esta estructura para que no se nos vaya, obviamente, lo que hemos conversado. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, highlights, algunas citas que pudieran darse. Siento que me toma tanto tiempo dar feedback que no vale la pena. Podría ser un comentario que nos dé un líder. Me da vergüenza pedirle feedback a mis colaboradores. También es un comentario súper interesante de un líder que diga que no sabe o le da vergüenza pedirle a un colaborador que le dé feedback. Y por último, cuando doy feedback, luego de 6 meses, ya no recuerdo bien qué pasó. Que es algo que seguramente a muchos de ustedes como líderes les sucede, a mí también. Me sucede, si después de un tiempo no he dado feedback, ya no estoy tan segura y solamente pienso en lo último. Preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo facilitamos que los líderes puedan solicitar feedback? Es decir, que un líder se empodere y diga al colaborador o incluso a sus pares que por favor le den feedback. Porque normalmente la solicitud de feedback suele venir de colaboradores y quizá no tanto de líderes. Siguiente pregunta, ¿cómo empoderamos a líderes y colaboradores para dar feedback? Y por último, ¿cómo facilitamos el feedback on time, en el momento? Que es algo que ya veníamos conversando. Por último, algunas ideas que pueden salir es, necesitamos algo que nos permita dar feedback rápido, porque los líderes y los colaboradores no tienen tiempo. Una de las razones por las cuales no dan feedback hemos entendido que es porque tienen muchas reuniones, tienen mucha carga laboral, no se dan el tiempo, no quieren hacerse necesariamente un espacio en la agenda para dar feedback porque tienen otras cosas que consideran que son más urgentes. Entonces necesitamos algo que nos permita dar feedback rápido. Siguiente, un sistema de correos para siempre estar notificando y que sea mucho más rápido, no tener que buscar a la persona, sino que automáticamente recibes feedback y te llega un correo electrónico. Y por último, como bajo la mirada de cómo fomentamos que la gente realmente mande feedback, los rankings siempre es una herramienta muy utilizada porque la competencia siempre ayuda a cumplir los objetivos. Vamos mirando al de costado y si estamos un poco atrás, lo más probable es que sigamos trabajando para alcanzarlo. Otra de las herramientas que podemos utilizar para el análisis es el user persona. Acá tengo un ejemplo. Tengo a Matías, que es un hombre de 35 años de Lima, Perú, que vive con su esposa y sus 2 hijos. En el user persona podemos hacer miles, dependiendo de qué tan diversa sea nuestra población. Yo acá tengo un user persona de modelo, de ejemplo, pero normalmente cuando lo trabajamos no tenemos solo uno. Normalmente las empresas no tienen un solo tipo de colaborador, podemos tener distintos tipos de arquetipos y hay que armar cada uno para ver desde las distintas perspectivas qué es lo que podemos hacer para solucionar tus necesidades y tus problemas. Acá tengo
que Matías es jefe de marketing en una empresa de banca grande en Lima. Actualmente está haciendo trabajo remoto, liderando un equipo de 4 personas. Si bien le gusta tener más tiempo para estar con sus hijos, está preocupado y estresado porque no ha logrado coordinar bien el trabajo con su equipo. Acá tenemos un pequeño resumen. Y tenemos qué actividades le gusta hacer. Le gusta trabajar, le gusta y hace, lleva a sus hijos al colegio, cocina y ve series en Netflix. Y tenemos motivaciones e intereses. Ama su trabajo y se quiere quedar por mucho tiempo en el banco, que es donde estamos hablando. Le encanta ser líder y es una posición que asumió hace 3 meses. Acá ya podemos ver que tenemos quizá líderes nuevos en la empresa, tenemos gente joven que está liderando equipos, y hay que ver cómo podemos atacar a esta población para que pueda cumplir con lo que estamos esperando, que en este caso ya empezamos a alinearnos por el lado del feedback, en este gran problema que teníamos de cómo potenciamos el desempeño de nuestros colaboradores. Y por último, frustraciones, no tiene tiempo para hacer más actividades personales porque tiene mucha carga laboral, estamos hablando un poco del tiempo y que por eso a veces no se da feedback porque no hay tiempo para hacerlo, y le está costando liderar a su equipo en remoto. Esta, como les digo, es otra herramienta de las miles que hay. Una de las que también utilizamos, no la tengo acá, pero es muy interesante, es el Journey Map, ver la experiencia del viaje de, en este caso, los colaboradores con respecto a cierto tema. Entonces podemos ver una persona que recién inicia en la empresa, cuáles son los puntos de contacto que tiene con el feedback. Quizá al inicio vemos que las personas piden un montón de feedback y eventualmente no tanto, y quizá cuando son gerentes tienen más feedback. Entonces podemos ver todo el viaje del colaborador en lo que es el mundo de la retroalimentación, incluso puede ser con temas de desempeño. El tercer paso que habíamos visto es la ideación, cuando tenemos eventualmente, nunca es suficiente información, pero digamos suficiente información ya analizada y trabajada, empezamos a idear. Yo de las plataformas que más utilizo para la ideación es Miro, es la que a mí más me gusta. También he utilizado Mural, prefiero Miro, Jamboard también me gusta, pero bueno, prefiero Miro. Y empezamos a pensar qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos facilitar para cumplir con el objetivo que nos hemos planteado, que es ya en este momento tener una herramienta que permita dar feedback de manera rápida, que sea constante, que los colaboradores y los líderes vayan a utilizar. Entonces empezamos a generar estrategias, algunas cosas seguramente se harán, algunas posiblemente no, y empezamos a atacar distintos problemas. En su momento, cuando nosotros trabajamos esto, la primera vez que hicimos una herramienta de feedback, hace ya 5 años, empezamos a pensar en, necesitamos que la gente envíe feedback rápido, que no tengas que llenar muchos campos, ¿no? Que a veces por querer abarcar mucho, hacemos procesos muy complejos y los colaboradores no los utilizan, entonces tienes que llenar un par de campos, escribir un mensaje y mandarlo. Queríamos además que fuera una herramienta lúdica, no solamente escribir un texto como si estuvieras llenando un formulario de Google, llenando información, sino que tuviera el suficiente atractivo gráfico para que a los colaboradores les interese. Y así fuimos pensando en todas las cosas que nos gustaría hacer. Primero trabajamos un MVP, un producto mínimo viable, y muchas cosas que quedaron fuera, pero que nos ayudó a ir testeando. Y acá les voy a presentar un poco de lo que se trabajó en ese momento. Empezamos con el prototipado y testeado, y empezamos con cards con nuestro MVP, nuestra versión beta. Esta es una versión que nunca se utilizó en un cliente. Es la primera versión que sacamos a reuniones con clientes, está 100% integrada en nuestra plataforma de desempeño, no mostrábamos cards por separado, como una herramienta por separado. En ese momento era, adquieres tu plataforma de desempeño y tienes un módulo de cards, que es nuestra herramienta de feedback, que es la marca comercial que tenemos. Y teníamos una versión muy sencilla que nos ayudó a testear la idea, a entender si es que esta herramienta tal cual le habíamos planteado servía para lo que los colaboradores y los líderes necesitaban. Si es que nos compraban la idea, tanto los usuarios finales como nuestros clientes, que son las áreas de gestión humana. Entonces teníamos un panel de configuración donde gestión humana decidía los nombres de los cards. En ese momento me parece que todavía no se llamaba card, tenía el nombre feedback nada más en la plataforma de desempeño. Y acá tengo algunos ejemplos de los que se ponían. Por ejemplo, buen trabajo, pero excelente trabajo y puedes mejorar en esto. Algunos de felicitaciones, algunos de feedback constructivo. Yo le daba clic a cualquiera de estos desde mi pantalla y podía ver que tengo 5 cards de excelente trabajo.
Entonces le daba clic y podía ver lo que me habían enviado. Entonces el primero que tenía era, excelente trabajo, muchas gracias por tu apoyo. Entonces podía revisar lo que las personas me habían enviado en el tiempo. Lo que era interesante que le gustaba mucho a los clientes era que se podían mantener en el tiempo. Entonces surgía una suerte de atesoramiento del feedback donde yo siempre puedo ver lo que recibo, que impulsaba la mejora en el desempeño. Y que efectivamente a los clientes era algo que les parecía muy interesante, les gustaba mucho la idea. Como les comento, esta aplicación nunca se implementó realmente en un cliente, fuimos iterándola muy rápido con el feedback que recibimos, pero era una aplicación que era realmente atractiva para las personas que íbamos visitando. Acá tengo, esta es la versión preliminar, dábamos clic a nuevo cart, elegíamos para quién, escribíamos un mensaje y lo enviábamos. Por ejemplo, para Valeria Mendoza, y le pongo felicitaciones por los informes enviados. A Valeria le llegaba un correo y podía revisarlo en su propia plataforma. De esta versión beta tuvimos bastante feedback de algunas cosas que los clientes consideraban que podían mejorar el producto, algunas cosas que nos decían, bueno, si no tuviera esto quizá yo no lo compraría. Y con eso empezamos a mejorar el producto. Lo primero que nos dijeron era que esperaban una mejora en el diseño gráfico, que es algo en lo que obviamente nos centramos al inicio, pero no era nuestra prioridad porque lo que queríamos testear era funcionalidades, y si es que era viable el desarrollo de este tipo de solución, que no habíamos visto en el mercado. Entonces, la parte del diseño gráfico nos recomendaron que fuera un poco más atractiva. Estas, que es algo que no me voy a olvidar, nos decían que parecían etiquetas de colegio, de cuadernos, la forma en la que están. Entonces fue algo que fuimos trabajando en el tiempo. Luego nos pidieron que hubiera una funcionalidad de solicitar cartas, que si bien enviar es muy interesante, también hay gente que quiere pedir y que sería ideal que la misma plataforma pueda solicitarlo. No tengas luego que mandar un correo diciendo, por favor, envíame feedback sobre esto y que recibieras el card. Lo siguiente, enviar cards a más de un destinatario, porque muchas veces un líder quiere enviar, por ejemplo, un mismo card a las 5 personas de su equipo que trabajaron en conjunto un mismo proyecto que tuvo un mismo resultado. Entonces, para no escribir el mismo mensaje a 5 personas distintas, que pudieras enviárselo a distintas personas. El cuarto fue que agregáramos la opción de poner en favoritos algunos cards para poder anclarlas al inicio. Así, si tienes algo que siempre quieres tener en mente o porque te gustó mucho lo que te mandaron o sientes que es un feedback muy constructivo que tienes que tener siempre en mente, lo podías anclar al inicio. Y lo último que nos solicitaron es que los textos fueran más largos. Cuando recién hicimos la aplicación, en el espacio en el que se podía escribir el texto era cortito, porque pensábamos en que fuera una aplicación súper rápida donde mandaras feedback bien sintetizado, pero es algo que no resultó conveniente en las empresas a las que nos acercamos y nos dijeron que el feedback tenía que ser un poco mejor explicado, que si no queríamos salir de la plataforma, que se tuviera que complementar quizá con reuniones o con correos, tenía que ser un espacio más extenso. Así que con todo este feedback, son algunos ejemplos, pero tuvimos muchísimo feedback durante más o menos 5 meses en los que revisamos esta primera versión y sacamos la versión de Cards 2.0. ¿Sí? Les presento un video para que vean esa versión. Como ven, está con una marca distinta, que es la marca con la que trabajamos. Submetrics tiene preparado una herramienta de feedback para ti. Se trata de cards, tarjetas de reconocimiento que tú y tu equipo podrán entregar y recibir de forma instantánea. Mira, estas son todas las cards que has recibido. Lorena te ha felicitado por tener un excelente informe. Y has recibido de 2 personas cards de gracias por el apoyo brindado. ¡Excelente desempeño! Ahora es momento de enviar tu primer card. Escoge un tipo de card. Elige a quién se la quieres enviar. Redacta el mensaje y listo, tu card ha sido enviada. Si sientes que no recibes la suficiente retroalimentación por parte de tu equipo, solicítales cards directamente. Y así como a ti, aparecerán en su bandeja inferior las solicitudes de cards pendientes por responder. En Submetrics incentivamos una cultura de feedback que potencia el desempeño de nuestro equipo. Esta, como les comento, es la segunda versión que tuvimos, que esta sí fue implementada en muchísimos clientes y sobre la cual tuvimos bastante feedback todavía. Pero esta ya es una aplicación que los clientes compraban y que los usuarios utilizaban. Entonces ya empezamos a tener comentarios de nuestros usuarios finales, del colaborador que realmente utiliza la plataforma.
continuación les presento ese feedback que tuvimos. Esta aplicación la hemos utilizado por 2 años, más o menos, 2 años y medio, 3 años quizá, y tuvimos las siguientes sugerencias. Primero, el uso de emoticones. Nosotros solo teníamos espacio para texto, y algo que es real, los emoticones hoy en día son muy necesarios para la comunicación. A veces sentimos que no nos expresamos de la manera correcta, que no se nos va a entender de manera correcta lo suficiente si es que no hacemos uso de los emoticones, son parte de nuestro lenguaje hoy en día, así que es algo que se nos solicitó incluir. Tener un historial, algo que pasa mucho y que en general nos pasa en la vida, no sabemos si le dijimos o no le dijimos a tal persona el feedback que le queríamos dar, se lo dije o solo lo pensé, entonces un historial resultaba interesante para ver todo lo que yo había enviado. Quizá también para no estar todos los meses enviando la misma recomendación, podemos ir revisando qué es lo que ya enviamos. El tercero, reportes a gestión humana, que era algo que nosotros en un primer momento no visionábamos tanto, sentíamos que era una herramienta chica que servía para enviar y recibir feedback, pero ya empezamos a notar que recursos humanos le interesaba mucho y que le interesaba construir a partir de esta herramienta planes de reconocimiento, que no solo se quedaran en la herramienta digital, sino que pudiéramos tener algunos reportes para decir a fin de mes quién recibió más felicitaciones, qué gerencia envió más cards y hacer algunos programas interesantes. Nos solicitaron quitar el anónimo, nuestros cards podías marcar si querías mandarlo de manera anónima, es algo que a nuestros clientes no les gustó porque sentían que la herramienta podía ser utilizada de manera equivocada, es algo con lo cual estuvimos de acuerdo y lo quitamos. Y por último, que pudiéramos enviar mensajes cuando solicitas. Antes solamente ponías, quiero solicitarle feedback a Irina, enviar, y nada más. Y nos pidieron que hubiera un mensaje para que esté mejor contextualizado qué es lo que la persona quería recibir. Y ahora tengo, rápidamente antes de terminar, qué es Cards hoy. Cambiamos un poco el diseño gráfico, lo hicimos un poco más interesante para nuestros usuarios. Agregamos, además del menú de favoritos que ya teníamos antes, agregamos el like, para que no le tengas que contestar a alguien por WhatsApp o por correo y decirle gracias por lo que me mandaste, que a veces nos sentimos un poco mal cuando no agradecemos, le damos like y a la otra persona lo puede ver. Entonces, te dieron like, te das por respondido, por leído. Agregamos los mensajes para las solicitudes, por ejemplo, Ana Gutiérrez me preguntó qué tal te pareció el informe de ventas de este mes. Agregamos los emoticones, como este cohete, que nos ayudan a explayarnos o a dejarnos entender mejor cuando mandamos un mensaje. Y agregamos un historial gamificado donde por cards enviados vamos ascendiendo de nivel. Entonces, por ejemplo, yo en este momento estoy en el nivel amigos, he enviado 9 cards y me falta 1 para llegar al nivel confidentes. Estos son 100% configurables y esto lo que nos ayuda es a través de una competición personal por un sistema de puntos gamificado, que la gente utilice mucho más la herramienta. Y en la parte inferior tengo el historial. Y esta es la última versión que tenemos diseñada y que seguramente no será la última y la seguiremos potenciando durante el tiempo, continuando con nuestra investigación con usuarios, en nuestro caso tanto gestión humana como área estratégica, como los colaboradores. Y eso es todo. Irina, hay algunas preguntas ahí en la sección de preguntas y respuestas, si puedes verlo. Justo alguien puso que el chat estaba deshabilitado, pero no veo preguntas. El chat está deshabilitado, pero lo que está habilitado es la sección preguntas y respuestas. Pero no veo preguntas ahí. No hay ninguna. Si alguien tuviera alguna pregunta, este es el momento. Y si no, muchísimas gracias por haber estado acá. Si tuvieran cualquier duda más adelante, les dejo mi correo. Me pueden escribir en cualquier momento. Ok, muchas gracias a nuestro ponente y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los 60 stands especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes en la feria. Los invitamos a nuestro siguiente webinar. Gracias, Perina. Buenas noches.